Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Gómez Schettini. Soy docente de la materia de demografía social, coordino la materia de demografía social y el equipo de la materia está conformado por Esteban Unamuno y por Noelia Mayor. Los tres somos de formación básica en sociología y desde el 2007 estamos dictando la materia en la carrera de trabajo social. Bueno, les damos la bienvenida, espero que les sirva el material que les preparamos. Voy a empezar yo con una breve introducción y después va a seguir Esteban y luego Noelia. Preparamos un video como nos solicitaron de 20 minutos y les voy a explicar más o menos un poco en qué consiste primero la clase y también armamos un drive con la bibliografía recomendada para ustedes y con un conjunto de actividades para que puedan luego realizar. Bueno, como les mencionaba, nosotros preparamos como temática para que ustedes puedan trabajar la cuestión de la pobreza, ¿no? Primero voy a desarrollar e introducirlos en la cuestión social y la cuestión de la pobreza. Después luego Esteban Unamuno va a hablar sobre la pobreza infantil y las desigualdades e inequidades entre grupos de niñas y niños y jóvenes en la Argentina, cuestión que en los últimos tiempos se ha incrementado muchísimo. Y luego va a cerrar Noelia introduciéndonos a la cuestión de la pobreza y el género, la relación entre pobreza y género y cómo se ha feminizado el tema de la pobreza y cómo afecta económicamente mucho más a las mujeres que a los varones esta cuestión y el acceso, digamos, y los lugares que las mujeres ocupan en el mercado, en el mercado laboral. Bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de cuestión social y cuestión de la pobreza? ¿Con qué tiene que ver? Nosotros partimos, digamos, partimos de la base, partimos del conocimiento que gran parte de la población de nuestro país y de la región se mantiene por debajo de la línea de pobreza, por debajo de los estándares de pobreza, por lo que le solemos llamar NBI, que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, no habría razones, digamos, que puedan justificar este incremento y esta semejante desigualdad e inequidad entre los que tienen mucho y los que no tienen poco o casi nada, ¿no? Entonces, Stella Grassi plantea y se pregunta, Stella Grassi está incluida en la bibliografía que nosotros les recomendamos, que agregamos en el drive, y esta autora va a entender la pobreza como un entramado de multiplicidad de aspectos que tejen las relaciones para poder comprender el fenómeno de la pobreza, que no puede verse solamente como una anomalía de arrastre, sino como un rasgo que estructura la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente ella cuestiona a las ideologías neoliberales que lo que hacen es naturalizar la cuestión de la pobreza en la llamada cuestión social. Y que en realidad hay que deconstruir, hay que cuestionar y hay que debatir para poder salir de esta pobreza con esta anomalía de arrastre. Y que la propia definición de pobreza implica una polisemia, que es un concepto polisémico, ¿no? Y que requiere al mismo tiempo precisar a qué situación se refiere, qué aspectos se consideran, cuáles son los indicadores, sobre qué índices, ¿no? Y si estos son un recurso, digamos, alcanzable, o en realidad estos índices y estos indicadores lo que hacen es no llegar a poder medir, esto quiere decir agotar la realidad, ¿no? Si bien estamos de acuerdo que la pobreza se compone por los ingresos de los hogares, por el tipo de trabajo que se tenga, formal o informal, por las protecciones sociales y por las asignaciones de las cuales son beneficiarios. Sin embargo, esto no quita dar una discusión de cómo medir la pobreza, ¿no? La existencia, frente a la existencia de una diversidad de índices para medirla, ¿no? Para medir esta pobreza. Por lo tanto, la autora, y sigo hablando de Stella Grassi,
plantea que para poder modificar lo que aparece como una situación de inercia y de estabilidad, que es lo que decía antes de arrastre, que termina conformando, cristalizando y cimentando una estructura social desigual, es necesario saber cuántas personas y cuántos hogares son pobres en nuestro país. Es importante que lo podamos medir, pero justamente esos indicadores y esos índices son muy heterogéneos y es muy importante conocer cuáles son los indicadores de la línea de pobreza, saber cuáles son las personas que conciben los menores ingresos, ¿no? Para no ser pobres, quiénes son pobres, quiénes son, y acá está la cuestión de la parte del problema, ¿no? Justamente la pobreza como problema. ¿Cómo podemos modificar y transformar una realidad, algo que no conocemos con exactitud y que no sabemos con precisión? Por eso la pobreza como problema. Y cómo la diversidad de las mediciones dio lugar a la banalización o da lugar a que se banalice el debate tanto en los ámbitos políticos como en los ámbitos especializados sobre el tema, ámbitos más académicos o científicos. Y que se focaliza muchas veces justamente en el valor índice en estas discusiones de cómo medir la pobreza y no en la pobreza como desigualdad, ¿no? Se acentúa mucho en la cuestión de la pobreza, mucho entonces se discute sobre pobreza y poco se discute sobre lo que tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Y esto para ella va a tener que ver como una consecuencia de un proceso histórico, de un proceso sociohistórico con sus marcas y sus contramarcas, pero un proceso sociohistórico que tiene que ver con la impronta de la ideología neoliberal en nuestras sociedades, que creó sociedades mucho más desiguales, mucho más heterogéneas, más clasistas y más divididas, más individualistas, más atomizadas, ¿no? Que si bien en el 2003 se empezó con la asunción, digamos, de Néstor Kirchner, se trató de revertir esta desigualdad y esta brecha, estábamos en una situación en el año 2003 con una pobreza que superaba el 58%. Y que si bien el ciclo político iniciado en ese momento donde se lograron cambiar los indicadores sociales drásticamente, tanto en términos económicos y empleo, la pobreza en sí fue un proceso mucho más lento, que se empieza a acentuar esa diferencia, a achicar, a ser menos violenta en el 2016, ¿sí? Como, digamos, en ese momento del el 26% de las personas tenían ingresos por debajo de la línea de pobreza. La pobreza se va a dar de forma más concentrada, se fue dando cada vez de forma más concentrada en grandes ciudades, en grandes urbes, y territorializando la pobreza. Y esto tiene que ver con esta cuestión de que después van a hablar Esteban y Noelia, de la cuestión de cómo la brecha existente entre la diferencia entre Capital Federal, Cava y el conurbano bonaerense, o la territorialización de la pobreza que da cuenta de la desigualdad en la ubicación de los más jóvenes en las áreas más alejadas de las ciudades, en las que tienen menos acceso a servicios básicos, ¿sí? Como luz, agua, internet, etcétera, etcétera. Y como la consumación del neoliberalismo lo que hizo fue producir cada vez más reductos de pobreza extrema, que ella lo plantea como que es comparable con la riqueza extrema. Esto quiere decir que se configura una estructura social que no logra transformarse sustantivamente, donde cada vez tenemos más cantidad de pobres y menos cantidad de ricos, pero cada vez mucho más ricos, ¿no? Entonces así se formó lo que se denominó la pobreza como cuestión social, pero que no debemos entender a la pobreza solo como una cuestión social, sino como un conjunto de circunstancias y problemáticas en torno a cómo se organiza el trabajo humano y de la valoración que hace una sociedad de ese trabajo, de cómo, digamos, de qué valor le da humano a esas personas, ¿no? Y de que todos somos vulnerables y potencialmente pobres. Esta es la cuestión. Todos somos posibles, digamos, seres a ser vulnerables. Entonces esto es una pobreza, una trampa
que la pobreza, como entendida como cuestión social, trajo y dejó cristalizada. Entonces hay que desnaturalizarla, desacralizarla, la cuestión de la pobreza como cuestión social, como algo que se viene arrastrando hace tiempo. Y que es muy importante transformar el mundo del trabajo y del capitalismo en relación a el trabajo y su alto grado de informalidad. El trabajo fuera de las regulaciones, fuera de los derechos y de las protecciones. Esto va a ser algo muy importante porque para Estela Grassi desarrollar un trabajo decente es poder salir, y sería el único camino viable para poder, digamos, afrontar y darle una vuelta de tuerca a esta, digamos, línea de incremento de la pobreza. Bueno, ahora les paso con Esteban, que va a hablar justamente de la cuestión del empobrecimiento en los niños y niñas y jóvenes en nuestro país. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Esteban Unamuno y a continuación vamos a estar trabajando en relación a la pobreza y su injerencia en una población muy específica como son nuestras infancias y juventudes. Como afirma Adriana Clemente o desde sus trabajos, podemos entender a la pobreza como una categoría de análisis. La misma es cambiante y polisémica. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay un solo cuerpo teórico que pueda responder sobre lo que es. Una de las formas clásicas para entender y analizar este fenómeno es analizarlo a partir de los ingresos per cápita que reciben tanto las jefas o jefes del hogar en relación al acceso a diferentes bienes de consumo sociales que tenemos en nuestra sociedad. A continuación voy a realizar un breve recorrido por las características que ha tomado la pobreza en estos últimos años, tanto en el país como en el AMBA. Y me voy a centrar principalmente en las poblaciones de niñas, niños y adolescentes. Con la llegada del COVID-19 a nuestro territorio se genera una situación de emergencia inédita en nuestro país que repercute con ciertos impactos inmediatos y a largo plazo en las despoblaciones. Estas mismas llevan ciertos riesgos y ciertos efectos particulares en los niños, las niñas y los adolescentes. En este sentido, cuando vemos los porcentajes de cómo se da la pobreza en nuestras poblaciones de niños y niñas y adolescentes, podemos ver cómo en el 2019 ya teníamos un 53% de pobreza infantil, sube casi un 59% hacia finales de 2020. Así también no solamente la pobreza sube, sino también la situación de la indigencia de nuestros jóvenes, en donde pasamos de un 14% para 2019 alcanzando un 16% en 2020. Así también cuando hablamos de este sentido de los indicadores, no solamente porcentuales, también cuando lo vemos en el volumen de la población, podemos ver cómo entre 2019 y 2020 sube esta cantidad, pasando aproximadamente unos 7 millones de niños, niñas y adolescentes a 7.700.000 u 8 millones según las estimaciones o los diferentes datos en números reales, y un crecimiento importante, ¿no?, de una población digamos, de las primeras franjas etarias que se encuentran en esta situación de pobreza. Cuando vemos también la prevalencia, ¿no?, de la pobreza en los lugares geográficos de nuestro país, podemos ver que en las diferentes regiones se da de una manera bastante similar, salvo algunas excepciones como el NOA o el sur, donde se alejan un poco, ¿no?, de los porcentajes de la mayoría de las regiones. Así también no solamente la cuestión de las regiones, sino cuando empezamos a ver esa distribución espacial de las diferentes poblaciones, vemos que también no es lo mismo. Y acá también lo que se puede empezar a observar es cómo incide, ¿no?, esta ubicación tanto en el lugar, si viven en villas, asentamientos o barrios populares, y no solamente eso, sino también la relación que tienen con los ingresos en el hogar, en tanto, ¿no?, según el hogar, si tiene el jefe o jefa desocupado, también el aumento y la persistencia de la situación de pobreza es mucho mayor que otro tipo de hogares. En este sentido, tanto si están desocupados, son trabajadores no formales o independientes no profesionales, esos porcentajes son bastante superior a lo de otras poblaciones. Después, como una de las características que más inciden en estos perfiles de la desigualdad y la pobreza, y en particular en aquellas niñas, niños y adolescentes que residen en barrios populares, villas o asentamientos. Casi el 90%, todos porcentajes arriba
del 90% no acceden a lo que es el agua potable, cloaca, gas u otros servicios que hoy por hoy se nos presentan como fundamentales o marcan ciertas situaciones de condiciones de vida dentro de lo esperable del desarrollo humano para estos tiempos. Siguiendo con Alejandra Beccaria y ciertos análisis del Observatorio del Conurbano, podemos ver cómo la población de menores de 18 años ya en 2016 se acercaba casi al 50%. Esto era una incidencia bastante notable a diferencia de otros grupos etarios y se presentaba, ¿no?, como el grupo con mayor incidencia en la pobreza en nuestro conurbano bonaerense. Así también cuando veíamos a niveles globales estaba cerca de un 34% para toda la población, ¿no?, en situación de pobreza y alrededor de un 7% de la población en la indigencia. Al igual que estuvimos viendo con los datos nacionales cuando empezamos a tratar de analizar a partir de la ubicación geográfica, ¿no?, esa distribución espacial de la población, también vemos cómo estos indicadores son bastante más elevados en el conurbano bonaerense que en lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto no solamente lo encontramos en la incidencia, podríamos decir, de estos porcentajes de la pobreza, sino que también cuando empezamos a analizar los diferentes ingresos de las familias que residen en la capital federal o en el conurbano bonaerense, también ahí notamos una diferencia bastante elevada, ¿no?, separándose en casi 3 veces mayores los ingresos de la ciudad de Buenos Aires que de las familias que viven en el conurbano bonaerense. Al momento de ver las cifras y la relación con la pandemia actual, lo que encontramos es que la población del conurbano bonaerense ingresa ya más de la mitad de la misma dentro de situación de pobreza. Aproximadamente de lo que fue relegado por la EPH en estos últimos meses, entendemos más de casi un 54% de la población dentro de esta situación de la pobreza. Cuando vemos después en términos relativos o en volúmenes, mejor dicho en absolutos, ¿no?, en volúmenes de ese crecimiento estamos hablando más de 1 millón de personas que ingresan a esta situación de pobreza, lo cual es bastante alarmante. No obstante, no solamente tenemos el crecimiento de la pobreza en este último periodo, sino también que la indigencia dio un salto bastante significativo, pasando aproximadamente un 11% a más de un 15%. Para cerrar esta breve presentación, lo que podemos ir rescatando es que, bueno, al menos hacia 2020 el porcentaje de niños que llegaban en esta situación, ¿no?, de hogares que no pueden cubrir la canasta básica estaba alrededor de 44.000 pesos, era un porcentaje superior al 50%, estaba cerca de casi el 53%, y más del 15%, ¿no?, sabíamos que estaba en situación de indigencia absoluta. Así también cuando veíamos y hacíamos algún recorte sobre la misma población más joven, tenemos que casi el 56% de los chicos menores de 14 años en nuestro país son pobres. Así también las proyecciones que teníamos y que se podían realizar hacia fin de año, nos encontraba que hacia diciembre de 2020 la cantidad de chicas y chicos pasarían casi de 7 millones a 8.300.000, lo cual era por arriba de las proyecciones esperadas, y esto nos presentaba más o menos un 63%, ¿no?, de niñas, niños y adolescentes que estarían en esta condición para este año 2021. Analizando el concepto de pobreza a partir de un enfoque de género, diremos que la pobreza se encuentra feminizada. Cuando hablamos de que la pobreza se encuentra feminizada, hacemos referencia a que las mujeres y aquellas denominadas disidencias sexuales presentan mayores niveles de desocupación, de precarización laboral y también salarios más bajos. Es decir, la pobreza económica afecta más a las mujeres. Hablamos entonces de una brecha de género que pone de relieve cómo las distintas opresiones que sufren mujeres, jóvenes y niñas están conectadas. La pobreza afecta fundamentalmente la independencia económica y el acceso a los recursos. Si observamos el cuadro que figura en la filmina, elaborado en base a la última encuesta permanente de hogares, podemos precisar la tasa de actividad y empleo de la población en actividad económica activa, atravesado por la variable de sexo y la brecha de género. La brecha es la distancia entre mujeres y varones en relación a un indicador. En este caso, la brecha en la tasa de empleo es del 0,68. Las mujeres y disidencias sexuales son las que más padecen la desigualdad social, ya que en una relación
circular, la pobreza aumenta la brecha de género y la desigualdad de género provoca pobreza. El concepto feminización de la pobreza, concepto acuñado hacia la década del 70, continúa aún vigente para comprender el escenario social. El sistema patriarcal y la perpetuación de los roles de género fomentan desigualdades sociales, culturales y económicas que generan pobreza. La desigualdad laboral es uno de los principales factores que potencian la feminización de la pobreza, con salarios más bajos, trabajos no remunerados y mayor tiempo dedicado a los cuidados. Un trabajo que pocas veces es reconocido y valorado como tal. El gráfico de torta que figura en la filmina evidencia la distribución del trabajo doméstico no remunerado. Mientras la porción celeste, con un 24%, le corresponde a los varones, la parte violeta, con un 76%, le pertenece a las mujeres. Rescatando un artículo publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos podemos permitir pensar desde una perspectiva de género el fenómeno de la pobreza en la región metropolitana de Buenos Aires, es decir, en el conurbano bonaerense. El texto de Adriana Roffman y Liliana Puntano, que los invitamos a leer, se denomina Género en el conurbano, la tarea de visibilizar las desigualdades. En él, las autoras repasan la estructura de género en el conurbano, exponiendo una realidad todavía muy desigual que implica diferentes posibilidades de desarrollo social y personal a mujeres y varones. Roffman y Puntano comprenden que la perspectiva de género ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades que marcan la vida cotidiana de varones y mujeres, en todos los ámbitos de acción. Asimetrías que tienen su origen en una estructura económica, social y cultural patriarcal que atraviesa a todos los sectores sociales, pero que asume características particulares en espacios sociales y territoriales más desfavorecidos y a la vez más heterogéneos, como es el caso del conurbano bonaerense. En el espacio privado, sobresale la magnitud de la responsabilidad doméstica y de cuidado que asumen las mujeres del conurbano. Muestra sus aristas más preocupantes cuando se trata de adolescentes, ya que en el conurbano más del 10% de las jóvenes de entre 14 y 19 años ya son madres. La persistencia de la maternidad adolescente da cuenta de condiciones sociales y pautas culturales fuertemente arraigadas. Las autoras se preguntan, ¿cómo hacen frente las mujeres del conurbano a la carga de trabajo de cuidado que estas familias demandan? Los datos demuestran que la oferta institucional de atención de niños pequeños es sumamente limitada en esta región. Menos de un tercio de los niños menores de 4 años asisten a centros de cuidado. La escasa oferta de cuidado infantil apropiado constituye un factor crítico en la explicación de la subordinación de género. También en la esfera pública, las diferencias entre los géneros dan cuenta de la subordinación femenina. La expresión más significativa de esta asimetría la constituye en nuestro país la relación entre educación y trabajo. Una característica peculiar de la realidad argentina es el alto nivel educativo de la población femenina. Según la Secretaría de Políticas Universitarias, entre los años 2018 y 2019, el 58% de la población universitaria estaba compuesta por mujeres y el 61% de graduadas también lo eran. Sin embargo, las condiciones de participación femenina en el mundo del trabajo no reconocen esta diferencia positiva en el campo de la formación, puesto que la situación de las trabajadoras expresa una situación de clara desventaja frente a las condiciones del sector masculino. Según datos del Ministerio de Trabajo, durante el 2018 la tasa de actividad femenina era un 31% inferior a la masculina. Esta relación se explica en buena medida por la segregación horizontal de género en el mercado de trabajo, esto es, la distribución sectorial del empleo femenino. El trabajo remunerado de las mujeres se concentra en las ramas del servicio doméstico y en los servicios sociales y educativos, actividades que generalmente ofrecen bajas remuneraciones. Se estima que 2 de cada 3 mujeres ocupan puestos de trabajo de baja calificación. La segregación vertical de género, es decir, la participación de varones y mujeres en los puestos de trabajo jerárquicos, también se evidencian en las cifras, ya que solo un cuarto de esos puestos aproximadamente son ocupados por mujeres. Como consecuencia de estas dinámicas de segregación, los salarios de las mujeres son notablemente inferiores
a los de la población masculina. El cuadro que figura en la filmina da cuenta de la brecha de género y los ingresos. Entre las personas ocupadas, por cada 100 pesos que gana en promedio un varón, una mujer gana 79. Las desigualdades de género, como las analizadas a lo largo de la nota, se traducen muchas veces en violencias, algunas más invisibles, naturalizadas y legitimadas socialmente, y otras repudiadas, como los femicidios. Las autoras hipotetizan acerca de que podría pensarse que esta situación estructural constituye el trasfondo que habilita de alguna manera la persistencia de la violencia de género en nuestra sociedad. Poniendo en perspectiva feminista los números de la pobreza, descubrimos cómo, por ejemplo, la desocupación afecta siempre más a las mujeres que a los hombres. Lo mismo ocurre con la precarización laboral. Las distintas desigualdades se evidencian más en las biografías particulares de las mujeres y disidencias sexuales, situación que se acrecentó a partir de la pandemia del COVID-19.